Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Ya saben, me encanta estar al día con el mundo del espectáculo y sobre todo, con nuestros amados actores turcos. Y hoy vamos a sumergirnos en la bomba que literalmente incendió las redes sociales. Ese es el tema que nos trae hoy. Vamos a hablar de la revelación que hizo vibrar el mundo, Can Yaman, y la entrevista que lo cambió todo. Si eres fan de las telenovelas turcas, o simplemente te apasiona estar al tanto de las noticias del mundo del entretenimiento, seguro ya sabes de qué estoy hablando. Ya lo sé, ya lo sé. Hay muchos canales que ya hablaron de esto. Pero aquí en mi canal tenemos un toque especial. Vamos a desmenuzar la famosa entrevista, analizar cada detalle, cada frase, cada gesto. Vamos a explorar las reacciones que generó y por supuesto mi humilde, pero sincera, opinión sobre todo este asunto. Prepárense porque vamos a bucear a fondo. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el nombre, no se preocupen, aquí estamos para informar y entretener. Can Yaman, para los que no lo conocen, es un actor turco de renombre internacional. Con su belleza, su talento y ese carisma que lo caracteriza, ha conquistado corazones en todo el mundo. Ha protagonizado series exitosísimas que han dado la vuelta al mundo, como Erkencikus, que lo catapultó a la fama mundial, y muchas otras producciones que lo han consolidado como una estrella. Sus papeles siempre lo han retratado como el hombre perfecto, el galán que toda mujer sueña, el chico ideal. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen impecable? ¿Qué se esconde detrás de esa sonrisa? ¿Qué secretos guarda el corazón de este hombre que ha cautivado a millones? Y es precisamente eso lo que la revista, que no voy a mencionar para no hacerle publicidad gratuita, ha querido descubrir. En esta entrevista explosiva, Can Yaman se abrió como nunca antes. Compartió detalles íntimos sobre su vida personal y profesional. Y créanme, lo que reveló no dejó a nadie indiferente. Fue una entrevista extensa, profunda, llena de matices. Una conversación que nos permitió ver a Can Yaman desde una perspectiva completamente diferente. Fue como si nos invitara a su mundo, a su intimidad. Así que prepárense porque esto es un completo repaso de todo lo que debes saber. Vamos a analizar cada declaración, cada gesto, cada palabra. Vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman, a explorar sus pensamientos, sus sentimientos, sus anhelos. Esto va a ser épico. Antes de empezar a meternos en el meollo del asunto, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal. Ayúdenme a crecer. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos al tanto de lo último del mundo del entretenimiento y especialmente de nuestros amados actores turcos. Ya somos una gran comunidad y quiero que ustedes formen parte de ella. Suscríbanse ya. Es gratis. Y además me ayudan un montón. Ahora sí, comencemos con el tema principal. ¿Qué es lo que Can Yaman reveló que hizo que el mundo se pusiera patas arriba? ¿Qué secretos, qué confesiones, qué verdades salieron a la luz? Bueno, para empezar, la entrevista abordó varios temas clave. Por supuesto, se habló de su carrera, de sus proyectos futuros, de sus aspiraciones profesionales, y de cómo ha manejado la fama y el éxito. Se habló de su disciplina, de su ética de trabajo, de su dedicación a su profesión. Can Yaman compartió detalles sobre sus métodos de preparación para los roles, sobre cómo se involucra en cada personaje, sobre cómo busca la autenticidad en sus interpretaciones. Pero lo que realmente capturó la atención de todos fueron las revelaciones sobre su vida amorosa y sus relaciones. Y aquí es donde la cosa se puso interesante. Can Yaman habló abiertamente sobre sus relaciones pasadas, las dificultades que ha enfrentado en el amor, y cómo la presión mediática ha afectado sus relaciones. Confesó sentirse a menudo incomprendido. Reveló que a veces la imagen que proyecta en pantalla y la imagen que los medios construyen de él, no se corresponden con la persona real que es. Y esto evidentemente genera frustración, malentendidos y dificultades en sus relaciones personales. Contó que la fama, aunque le ha brindado muchas alegrías y satisfacciones, también tiene su lado oscuro. La invasión de la privacidad, la constante exposición pública, los rumores, las especulaciones, todo esto puede ser muy difícil de manejar. Can Yaman admitió que en el pasado ha cometido errores en sus relaciones. Que a veces la presión y el estrés lo han llevado a tomar decisiones equivocadas.
Que ha aprendido de sus experiencias, y que ahora busca una pareja que realmente lo entienda y lo acepte tal como es, con todas sus virtudes y defectos. Que busca una conexión profunda, basada en la confianza, el respeto y la comunicación. Habló de la importancia de la autenticidad en las relaciones, de la necesidad de ser uno mismo sin importar las circunstancias. Y esto, señores, es algo que todos podemos entender y valorar. Porque al final todos buscamos el amor, la felicidad y la compañía de alguien que nos acepte por quienes somos. Pero eso no fue todo. También habló sobre la presión que siente por mantener una imagen pública perfecta, y sobre cómo a veces esto lo ha llevado a tomar decisiones equivocadas. Confesó que a veces se siente juzgado, que se le exige ser perfecto, y que esto puede ser agotador. Compartió cómo ha aprendido a lidiar con los comentarios negativos, y cómo ha fortalecido su autoestima. Es importante señalar que Can Yaman ha trabajado mucho en sí mismo, en su desarrollo personal, en su crecimiento emocional. Y es evidente en sus palabras el crecimiento que ha tenido como persona. Se nota que ha aprendido a ser más resiliente, a ser más fuerte, a no dejarse afectar por las críticas. Y esto, créanme, es algo admirable. Porque todos en algún momento de nuestras vidas enfrentamos situaciones difíciles, y es fundamental tener la capacidad de superarlas. Un tema que también generó mucho debate fue su relación con los medios de comunicación. Can Yaman no dudó en expresar su frustración con algunos aspectos de la prensa, y en señalar cómo a veces se tergiversan sus palabras o se inventan historias falsas. Dijo que respeta el trabajo de los periodistas, pero que le gustaría que se hiciera con más rigor y profesionalidad. Afirmó que busca una relación más honesta y respetuosa con los medios, basada en la confianza y el entendimiento mutuo. Hablar de su relación con los medios no es un tema menor, porque los medios juegan un papel fundamental en la vida de las celebridades. Son ellos los que transmiten su imagen al mundo, los que informan sobre sus logros, sus proyectos, sus amores. Y por lo tanto es importante que exista una relación de respeto y de confianza mutua. Can Yaman dejó claro que quiere tener una relación sana con los medios, una relación donde la información sea precisa, donde se respete su privacidad y donde se valore su trabajo. Ahora hablemos de las reacciones que generó esta entrevista. Como era de esperar, la conversación en redes sociales se encendió al instante. Fue un auténtico terremoto. Fans de todo el mundo expresaron sus opiniones, tanto positivas como negativas. Hubo quienes elogiaron la valentía de Can Yaman por abrir su corazón y compartir su verdad. Destacaron su honestidad, su sinceridad, su capacidad de mostrarse vulnerable. Consideraron que al abrirse de esta manera, Can Yaman se acercaba aún más a sus fans, que se mostraba como un ser humano, con sus propias debilidades y fortalezas. Otros, en cambio, criticaron algunas de sus declaraciones, o cuestionaron sus decisiones. Algunos expresaron decepción, y otros mostraron escepticismo. Hubo quienes argumentaron que la fama, por más difícil que sea, es algo que eligió, y que por lo tanto, debe asumir sus consecuencias. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y análisis. Los hashtags relacionados con la entrevista se volvieron tendencia en cuestión de horas, y los foros de discusión se llenaron de conversaciones apasionadas. La gente compartía sus opiniones, debatía sobre las declaraciones de Can Yaman, y analizaba su lenguaje corporal. Era evidente que la entrevista había tocado una fibra sensible en muchos, y había logrado generar una conexión emocional con el público. Y vaya que sí. Personalmente creo que la entrevista fue un ejercicio de honestidad y autenticidad. Can Yaman demostró ser un ser humano, con sus debilidades y fortalezas. Es fácil idealizar a las celebridades, y olvidar que son personas como nosotros, con sus propias luchas y desafíos. Al abrirse de esta manera, Can Yaman nos recordó que detrás de la fama y el glamour, hay una persona que busca ser feliz y vivir una vida plena. También creo que es importante destacar la valentía de Can Yaman. No es fácil hablar abiertamente sobre la vida personal, especialmente cuando se está expuesto a la crítica pública. Al compartir sus experiencias, Can Yaman demostró ser una persona auténtica y sin miedo a mostrarse tal como es. Y creo que eso es algo que debemos valorar y respetar. Es admirable que un hombre que ha construido una imagen de perfección, se atreva a mostrar su lado más vulnerable. Esto demuestra madurez, seguridad en sí mismo, y una gran fortaleza emocional. En cuanto a los proyectos futuros de Can Yaman, la entrevista también nos dio algunas pistas.
Parece que tiene varios proyectos interesantes en camino, tanto en Turquía como en el extranjero. Está trabajando en nuevas producciones, en nuevas colaboraciones, en nuevos desafíos. Es evidente que está enfocado en seguir creciendo como actor y en explorar nuevos horizontes. Está buscando papeles que le permitan demostrar su talento, su versatilidad y su capacidad de sorprender al público. Estoy seguro de que pronto tendremos noticias emocionantes sobre sus próximos trabajos y que continuará sorprendiéndonos con su talento y carisma. Uno de los temas que más interés despertó fue su deseo de explorar nuevos géneros y personajes. Can Yaman dejó claro que no quiere encasillarse, que quiere interpretar roles diversos, que quiere demostrar su capacidad de transformarse y de sorprender. Y esto es algo que los fans celebramos, porque nos da la oportunidad de ver a Can Yaman en diferentes facetas, de descubrir su talento en diferentes contextos. En resumen, la entrevista de Can Yaman a la revista fue un evento que sacudió el mundo del entretenimiento. Sus revelaciones generaron un debate intenso, pero también nos permitieron conocer a un Can Yaman más humano y auténtico. Nos mostró su lado más vulnerable, su lado más humano, su lado más real. Y eso, creo yo, es algo que debemos celebrar. Nos permitió ver a un hombre que, a pesar de la fama y el éxito, sigue siendo una persona que busca el amor, la felicidad y la realización personal. Y ahora, quiero compartir con ustedes algunas de mis reflexiones personales sobre este tema. Me parece que la entrevista fue un acto de valentía. Can Yaman se atrevió a romper con la imagen perfecta que se espera de él, y a mostrarse tal como es, con sus luces y sus sombras. Y esto, en un mundo donde la imagen es tan importante, es algo que merece ser aplaudido. Creo que es importante entender que las celebridades son personas como nosotros. Que tienen sus propios problemas, sus propias preocupaciones, sus propios miedos. Y que a veces la presión de la fama puede ser muy difícil de soportar. Por eso es importante ser empáticos, ser comprensivos y ser respetuosos. También creo que es importante aprender de las experiencias de los demás. Can Yaman nos enseñó que es importante ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Que es importante aprender de nuestros errores, y que es importante buscar la felicidad y la realización personal. Y llegamos al final de este vídeo. Y vaya que nos extendimos. Espero que les haya gustado este análisis de la revelación de Can Yaman. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Can Yaman? ¿Qué esperan de sus próximos proyectos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. No se corten. Quiero saber sus opiniones. Quiero leer sus análisis. Quiero saber qué piensan. Gracias por ver este vídeo, por ser parte de esta comunidad, por su apoyo incondicional. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Ya saben, esto me ayuda muchísimo. Me motiva a seguir creando contenido. Y si ya se suscribieron, muchísimas gracias. Son los mejores. Recuerden, estoy aquí para ustedes, para informar, para entretener y para pasar un buen rato juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Ciao. Y no se olviden de comentar. Nos vemos.